Vamos a continuar este programa y hoy tengo como invitado a Miguel Pizarro que nos va a hablar acerca de su puesta que se llama nada más Job, que es sobre este personaje que pone, es un hombre a prueba de la fe por completo, en donde pues recibe todos los sinsabores que un hombre puede recibir en el mundo, pero también recibe los grandes premios por ser fiel y creyente, y eso es algo bastante interesante, es una apuesta muy rica, muy buena, y un monólogo que maneja Miguel Pizarro, sí con multimedia, pero prácticamente él está solo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola. Andan bien rockeros por lo que veo. Eh, pues que viva el rock and roll, porque también tengo mi faceta dentro de la música y como todas las artes y todas las licencias que tiene el ser humano de crear, es hermoso, ya sea una escultura, ya sea la pintura. Yo empecé como pintor, fíjate. Y creo que ahorita en la facha que tengo, o una de dos, o parezco pintor, o parezco, porque si ando totalmente en el laboratorio, como pueden ver. Siempre me la paso así. Pero bueno, vamos a hablar concretamente de esta obra de teatro. Job, en principio, es un texto que nos pertenece a todos, porque está en el Antiguo Testamento y es ampliamente conocido. Eh, pero fíjate que muchos tenemos como una idea de lo que es Job y nos hemos conformado con cuatro puntos cardinales de este personaje. Y este personaje, pues, es mucho más. ¿Por qué? Porque es el personaje primogénito que ha sido tocado por muchos literatos a través del tiempo. Eh, Todos recibieron una inspiración de esta circunstancia de Job, porque estaba ahí a través de los tiempos y, y no sé, bueno, Shakespeare, Molière, Goethe, muchos han tomado este intríngulis que se le presenta al personaje. O sea, recordemos, ser o no ser. Pero todo eso nació francamente de este personaje, de Job, que de pronto se encuentra en una serie de vicisitudes, como todos los personajes a lo largo de la historia y a lo largo de la literatura. Job es del siglo V antes de Jesucristo. Imagínate un mundo sin un personaje tan clave como es Jesucristo. Pues Job está siglos antes que él en cuanto a la temporalidad, en cuanto a cuándo surgieron. Eh, y bueno, ¿por qué hobby? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque le hicimos una adaptación y en esa adaptación, por supuesto, respetamos al personaje como es, lo único que lo trasladamos a este tiempo. El ser humano es muy dado a decir, no, pero es una obra antigua, no sé qué, y a lavarse las manos siempre y y a tratar de pasar de largo de muchos temas porque te comprometen. Y Job, el compromiso que tiene es hablar en nombre de todos eh, y de pronto hacer preguntas tan claves como son ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Qué hay después de la muerte? Y Dios, dime una cosa, ¿eres un invento o en verdad existes? Todo esto está en este texto desde entonces, porque las dudas del hombre en su existencia han sido siempre paralelas, por no decir las mismas. Entonces, esto es una oportunidad
de pronto, después de tanto ruido y tantas voces que escuchamos y tantos cantos de sirena, pero no de sirena de policía, sirenas que luego te hunden, como hacían antiguamente, contaban las leyendas, las sirenas a los marinos. Entonces, nosotros, la verdad, andamos en la vida como eso, como una embarcación en un mar inmenso de dudas. Y de pronto necesitamos una brújula y de pronto podemos zozobrar y tratamos como náufragos a asirnos de algo para no ahogarnos, perdidos y a la deriva. Así a veces cumplimos con nuestro trabajo, cumplimos con la familia, cumplimos con todo, pero a veces nos olvidamos de cumplir con el precepto de repente, a ver, ok, déjame hacer un alto y, y de qué se trata esta película. Nada más de trabajar, nada más de realizarte como individuo, porque hay dos viajes que tenemos todos en paralelo, en conjunto, todos iguales, que es nacimos y en algún momento vamos también a morir. Y seguramente nos van a preguntar, oye, ¿te enteraste de qué fue la vida? De repente, no sé, te puede registrar Dios esa maleta con la cual llegas a este aeropuerto de la vida, ¿no? Que es, a ver, vamos a abrir esa maleta. Oye, te di esto y ni siquiera lo utilizaste. Te di también esta cualidad o este libro y tal, y están todos sin usarse. ¿Qué hiciste? Entonces, la verdad es que como individuos tenemos que darnos un tiempo. Yo no soy panfletario de estar diciendo qué religión o qué, no, no, no. Lo que sí, tomarte el compromiso de, de repente de decir, a ver, ¿me enteré de todo esto o nada más fui una veleta que según el viento se movió para allá, se movió para acá, tal? ¿Qué hiciste? Entonces Job, como obra de teatro, te invita a darte un tiempo a, a pensar un poco en este tenor, porque pues existen diversiones de todo tipo, tiempos de todo tipo, pero también tiempos de compromiso. Y creo que son muy, muy loables, saludables y necesarios en los tiempos de repente de decir, a ver, ¿cómo está esto? ¿Dónde estoy yo en toda esta vorágine? Porque todos han escrito sus libros. ¿Dónde está el tuyo? Entonces, creo que es de pronto muy bonito y te puedo hablar, porque pues lo sabes, este es nuestro cuarto año que estamos con esta obra ahí en la Capilla Gótica y te puedo contar qué ha sucedido con el público. Yo he estado en muchas obras de teatro, de todo tipo, de miedo, de comedia musical, con un compromiso, de todo, de todo. Por ejemplo, estuvimos en 12 hombres en pugna y cada obra tiene, tiene una misión, pero ninguna ha sido tan trascendente en lo particular, ¿eh? Y creo que también en las voces del público, porque me acerco a ellos. He hecho una dinámica que de pronto cuando termina la obra saludo de mano a todos aquellos que me da el tiempo y, y te dicen, Miguel, tienes una misión, no claudiques, porque de pronto dices, ¿hasta cuándo vamos a estar presentando esta obra de teatro? Y hay algo que se ha presentado maravilloso,
que ha sido quizá por la necesidad de lo que lleva esta obra, que ha sido la gira. Este año tenemos fácil como unas 20 o 25 y se están sumando fechas, de que nos llevan a diferentes lugares. Ahorita, por ejemplo, en abril, en un fin de semana que no vamos a estar en el instituto, nos vamos a ir a Matamoros y a Reynosa. ¿Qué fecha? El 17 y 18 de abril. Para mayo, en una fecha tan hermosa, porque todos en México tenemos mamitis, el matriarcado está muy marcado en nuestra raza. Y si no, que le pregunten a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Todos Sí, somos claro. guadalupanos y tal. Y entonces, en mayo, precisamente en una fecha tan memorable, tan sensitiva para todos nosotros, el 9, vamos a estar en San Luis Potosí. Esa fecha también me va a dar oportunidad de algo bonito a nivel particular. Por allá vive mi hermana, que la verdad, pobrecilla, le tocó ser mamá de todos nosotros porque perdimos a nuestra mami muy pequeños y todos agarramos como una labor en casa. Yo era el experto en lavar los trastes y sigo siéndolo. Y cada uno colaboraba en el hogar para poderlo sacar adelante, pero nadie tan impactante como fue Marisa, hija única, éramos 3 hombres, una mujer y vaya papel. Y ese papel no lo ha interrumpido, porque luego tuvo 6 hijos, tengo 6 sobrinos, ya en su mayoría casados, entonces ya sabrás cómo se pone en Navidad ese rumbo tan bonito que es San Luis Potosí. Por allá nos llevaron los rumbos de la vida, porque nosotros de nacimiento pues somos jarochos, eh, y por allá ahora nos reunimos y la casa de los abuelos que está en Córdoba, Veracruz, esa sigue, pero se roba un poco el foco escénico en estas cosas debido a este personaje del cual estoy hablando, eh, pues San Luis Potosí. Por allá nos vamos a ver. Y bueno, Que, en y gira qué, también, qué bueno, dime, ¿no? Que vas a festejar a tu hermana en el día, ¿no? Es sí, prácticamente tu segunda mamá y es bastante interesante porque es tu cuarta temporada en Todos Somos Hop, que actualmente se está presentando viernes, sábados y domingos en así la es, Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, que está en la Avenida Revolución 1500, Colonia así es. Guadalupe Inn, que es un lugar ya de teatro. Allí se presentan otras obras de teatro, pero este lugar en especial encierra una esencia Mm, muy rica para ti, para representar este monólogo, que además es muy sí, interesante porque tienes una parte de multimedia en donde sí, aparecen rostros de actores reconocidos, como es bien César, la queridos. voz de César Évora. Está Leticia Perdigón, que allí aparece, está Sí, Patricio Castillo, que en paz descanse, un grande de la actuación, Roberto sí, Mares, que me parece que es el actor más joven que aparece allí, David sí, Ostrowski, que también es un actor que ya pasó a mejor vida, y Roberto sí, Blandón, que allí te ayudan a que tú nos lleves a este monólogo que manejas de una manera muy dinámica y muy histriónica, muy profunda. Creo que sí le das ese tono shakespeariano que acababas de comentar, este ser o no ser de Hamlet, ¿no? Creo que sí sí, aparece en la obra, creo que sí hay esta circunstancia y además este espacio, la manera como lo utilizas, ¿no? Cómo está todo este espacio, pues no sé si esta obra que se ve
que la puedes manejar en distintos escenarios Sí. por la utilería que manejas. En este escenario es así como muy rico, ¿no? Te desplazas a la manera que tú quieres y eso es muy padre. ¿Cómo pensaste en la multimedia para recrear tu monólogo? Fue ¿Alguien te por, lo propuso o tú lo pensaste? Bueno, te voy a ser absolutamente sincero. El teatro es muy dependiente. Dependes de un texto, de tener los derechos, de tener un teatro, de tener un director, de tener unos compañeros con los cuales tienes que hacer una obra de teatro. Entonces, yo quería preparar algo que no fuera tan difícil de llevar. Fue todo un ejercicio, pero además vengo con amplio peritaje, y permítanme decirlo así, porque pues me tocaron obras de todo tipo, como lo había dicho, y yo le aprendí a todas. Me han tocado muchos monólogos, por cierto, ¿eh? Y entonces yo dije, pero ¿cómo puedes hacer un poco esa comodidad con la cual un mimo puede contar una historia en un parque? Solo necesita unos guantes, pintarse la cara de blanco y ya ejerce. ¿Por qué de pronto nosotros los actores somos tan dependientes y necesitamos tantas cosas? Entonces yo quise bajarle a todo eso. También eso, aquí entre nos, te permite tener una obra que no es tan cara de llevar a cabo. Obvio, te vas a convertir en Zoila. Soy la que plancha, soy la que lava, soy la que... y entonces también te va a acrecentar el trabajo. Pero yo quise hacer un ejercicio así, que no tuviera cortapisas para poderlo llevar a cabo en donde se pudiera. Y lo hemos logrado. Y no es por vanidad ni por ego. Lo digo porque qué increíble que una obra que tiene una palabra, ¿qué puede tener de pronto un texto para ser majestuoso, importante? Pues acá tenemos como personaje a Dios. Entonces, empezando por ahí, dices, ay, creo que tengo un texto que no le pide nada a nadie. Eh, que tengas la palabra. Porque sí, 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 puedes hacer uno de Caperucita Roja si quieres, pero de repente, cuidado, aquí estás en grandes latitudes de profundidad de campo que puede tener la palabra. Entonces, empiezas bien, tienes un buen texto. Y luego, pues nada, el tratar de hacer una adaptación que se pueda llevar a todas partes. Nosotros hemos estado hasta en Songolica. ¿Dónde queda Songolica? Ujú. Songolica queda por allá por los rimbos de Córdoba, de Orizaba, y son las altas montañas. Hay muy buen café, por cierto. Pero pobrecillos, de repente la carretera se les pone difícil, pero hasta allá logramos llegar, a pesar de que las carreteras a veces se deslavan y a veces solo queda un carril y vas en curvas así, ¿no? Y pues allá llegamos, y allá llegamos con Job, y no hubo cortapisas ni nada que te lo impidiera, teniendo tantas cosas que te lo podían impedir. Allá, por ejemplo, teatro no tienen, y nos presentamos en una hacienda. Y quien me llevó es una alumna, una exalumna maravillosa, muy enjundiosa, muy inteligente, con muchos talentos. Y yo le creí, le dije, claro, vamos, cuenta conmigo. Y luego me llamaba y me decía, profe, lo que conseguí es una hacienda, pero no hay techo. Le digo, no, no importa, pero si llueve, no importa, efectos especiales, tú sabes, son carísimos. Entonces, Claro. así fue y así lo logramos. Entonces, ¿por qué la multimedia? Por todo esto, para poderlo llevar a muchos lugares y tener gente tan importante como la que mencionaste. Y,
todos compañeros de histriónicos importantes dentro de además que tienen o sea que tienen un amor al arte, ¿no? Ellos dan su trabajo así, se entregan, que eso es muy, muy importante de decir. Y también algo que me parece muy interesante de tu obra es que realmente ha sido bendecida porque la mayoría de las obras tienen como que un periodo pequeño, pero tú aquí en el Instituto Cultural Helénico vas a estar abril y mayo, vas a tener fechas tanto de abril y mayo, independientemente de que estés allí cuadrangulando otra serie de temporadas en otro lugar y ver, ¿no? Y independientemente de las giras, que también eso es importante. ¿Qué te llevas con esta apuesta? Porque ya hablar de una cuarta temporada, una producción propia, una idea con un montón de sabiduría, con un montón de cuestiones que tiene que ver. Estoy viendo que el nombre Job es de origen hebreo y significa el perseguido o el odiado, aquel que soporta penalidades, que en realidad es este personaje que es odiado. Sí, dijiste algo muy bonito y muy importante, porque la Biblia ha tenido muchas traducciones y de pronto dicen la paciencia. No, Job tuvo la paciencia que puede tener pues muchísimos de nosotros. Lo que tuvo fue la resistencia, efectivamente, el seguir adelante a pesar de los pesares, a pesar de que lo pierde todo, de que lo apedrean, de que, bueno, se convierte en un paria. A pesar de los pesares, todavía sigue hablando con Dios y le está preguntando, esto es lo que quieres, ¿hasta dónde? No te es suficiente todo lo que me está ocurriendo. Pero nunca perdió ese diálogo y esa fe con Dios. Claro, en diferentes tonos, algunos cauteloso, otros pues desesperado y otros hasta levantando la voz, atreviéndose a todo, porque ya no encontraba pues en esa desesperación más horizontes, pero siempre fue en este diálogo continuo. Las personas te dicen, Miguel, tu obra sana, sigue adelante, no claudiques. Creo que es una obra que independientemente que el teatro tiene como labor de pronto difundir que esta obra difunde algo que creo que es muy necesario hoy en día, que es tener un punto de apoyo, el sentir que no estás solo, que hay muchos con muchas historias y que a veces, pues nada, caras vemos, corazones no sabemos y te llevas la sorpresa maravillosa de pronto, por ejemplo, esto sucedió en Monterrey, no, en Ciudad Juárez. Yo veía a un muchacho como de 30 y tantos años alrededor, para arriba o para abajo, pero más o menos. Y estaba ahí y estaba escuchando unas conversaciones de los que nos habíamos quedado al final, que si la foto, que si comentarios de todo tipo. Y de pronto se me acerca y me dice, quiero decirle que me mandó mi mamá a ver esta obra. ¿Veniste solo? Sí. ¿Y qué le vas a decir? Que ahora entiendo por qué me mandó. Pues mira, dile a tu mamá que gracias por mandarte. Y también gracias a ti por escuchar a tu mamá, porque también pudiste no hacerlo. Gracias. Y de pronto cuidado, porque es un estado de compromiso muy delicado y tengo mucho cuidado con lo que comparto o con lo que escucho. Y debes de tener cuidado con las respuestas que das, porque es un poco como cuántas veces ha sucedido, a todos nos ha sucedido, de estar pues en un sepelio de un familiar y cuántas personas se acercan
y te dicen lo peor que te pueden decir. Y hay quien te dice con un tacto algo que verdaderamente te reconforta el alma. Y otros solo con la mirada o con estar. Hay que saber estar en esta vida, y en la vida también forma parte del saber estar, el darnos un tiempo para nosotros. Job es lo que hace, te da un tiempo para ti. Job Muy no bien. habla por sí mismo, habla para todos, y en esto todos nos encontramos, de tal manera que venimos todos por separado al teatro, pero cuando salimos, salimos juntos. Concuerdo completamente con lo que acaba de decir maestro Miguel Pizarro, y pues realmente yo estoy muy contento de tenerlo aquí en mi programa, pero pues ya llegamos al final de esta transmisión, no sin antes con la invitación, la reiterada invitación de que te vayan a ver en esta puesta en el Instituto Cultural Helénico. Exacto. En la capilla gótica, que no le dedicamos muchas palabras a la capilla, pero la capilla es otro tomo de todo lo que significa la enciclopedia de Job. Es un tomo aparte porque qué maravilla de lugar. Entonces, la resonancia de Job en este marco es ideal. Claro, claro. Muy bien, pues ahí está el plan para este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Allí vayan a ver a Miguel Pizarro con esta puesta de teatro llamada Todos Somos Job. Un gran monólogo, un monólogo muy inteligente, con mucha sabiduría, con mucha profundidad, y como bien dice, no está completamente arraigado a la religión, a la creencia, pero es una buena muestra de estas Bueno, enseñanzas. exacto, vamos a aclarar eso. Sí, por supuesto, forma parte del Antiguo Testamento y entonces está enclavado en todo esto. Pero Job no se mete en religiones por el tiempo que le tocó a él. Todavía no la sabía. Había un Dios y con él Claro. habla. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, que tengas una bonita tarde, rómpete una pierna y mucho éxito. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista tan bonita y agradezco de todo corazón. Estamos en contacto. Bye. Esto ha sido Neorama. Nos vemos.